Buenas noches. El día de hoy voy a hablar sobre anestesia para Sugar Baker. Recordemos que esta cirugía, que consiste en una citorreducción más una quimioterapia intraperitoneal, es un tratamiento potencialmente curativo para la carcinomatosis peritoneal. En estos pacientes que tienen como patología oncológica primaria, ya sea a nivel gástrico o a nivel ginecológico, recordemos que estas patologías oncológicas abdominopélvicas pueden entre un 5 y un 46% desarrollar metástasis peritoneales. El objetivo de esta cirugía es eliminar todas las metástasis peritoneales visibles, tanto macroscópicas, seguidas de una quimioterapia hipertérmica intraperitoneal para tratar las metástasis microscópicas. Esto va a influir tanto en la supervivencia global como en la libre enfermedad. Eh, Además, hay que tener en cuenta los cambios hemodinámicos de estos pacientes, como la pérdida de sangre, la movilización significativa de líquidos, alteración del intercambio gaseoso, los diferentes cambios metabólicos, cambios de temperatura y trastornos de la coagulación. Y es por eso la gran importancia de conocer esta cirugía, los cambios que vamos a tener para identificar rápidamente estos cambios, las complicaciones y actuar rápidamente. Tenemos que tener en cuenta que este procedimiento tiene una mortalidad hasta del 12%, con una morbilidad del 16% y una supervivencia general del 16%, a los 5 años del 30 al 45%. Y dependiendo del sea primario, vamos a ver que la mediana de supervivencia de un cáncer colorectal es a 62 meses, del cáncer gástrico 18 meses, del cáncer de ovario 64 meses, del mesotelioma peritoneal 92 meses y del pseudomixoma 5 años, una supervivencia casi del 86%, que es el que mejor pronóstico tiene. Como para recordar un poco de historia, recordemos que en 1930 se inició la cirugía de citorreducción en pacientes con tumor de ovario. En 1970 se desarrolló la quimioterapia intraperitoneal, pero fue hasta 1980 donde se empezaron a realizar los estudios donde se vieron los beneficios de realizar una quimioterapia hipertérmica a nivel intraperitoneal. Y en 1990 aparece Paul Sugar Baker, donde desarrolla y difunde esta técnica quirúrgica como protocolo en estos pacientes con cáncer y adicionalmente nos habla del índice de carcinomatosis peritoneal. Entonces recordemos que esta cirugía se trata de la resección del tumor en las áreas afectadas del peritoneo, tanto parietal y visceral, seguida de una perfusión en la cavidad peritoneal de una solución caliente con los agentes quimioterapéuticos. La indicación de esta cirugía principalmente es en pacientes con pseudomixoma peritoneal, mesotelioma peritoneal, sarcoma peritoneal o pacientes con carcinomatosis peritoneal con tumores primarios de recto, ovario, colon y cáncer gástrico. La mortalidad preoperatoria es alrededor del 3 al 12%, principalmente por sepsis y falla multiorgánica, y las complicaciones perioperatorias van a ser alrededor del 33%, debido a fuga de anastomosis, fístulas, perforación intestinal, sepsis intraperitoneal, abscesos, ilio, trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Entonces recordemos que la citorreducción consiste en la resección del tumor primario y de todas las metástasis peritoneales macroscópicas visibles, que es cuando son de un tamaño mayor a 2,5 milímetros. Y acá esto va a consistir en la resección de los diferentes órganos, ya sea esplenectomía, colecistectomía o mentectomía del eplipón mayor, menor, bursectomía de la retrocavidad, peritonectomía del cuadrante superior derecho, izquierdo, pélvico y resección en bloque de la unión rectosigmoidea y fondo de saco, dependiendo del compromiso del paciente. Vamos a ver que en la fase del HIPEC o de la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, vamos a ver que puede ser abierta o cerrada. Vamos a ver que en la técnica cerrada los bordes de la incisión se situran temporalmente y en la técnica abierta vamos a ver que los bordes se cubren con un material plástico y el evacuador del vapor va a estar debajo de esta hoja plástica. Vamos a ver que va a tener entre 4 a 5 cánulas, una medición de temperatura. Vamos a ver que el líquido de perfusión va a ser entre 1,5 a 2 litros por metro cuadrado y un flujo de 600 a 1000 mililitros. Durante esta quimioterapia se va a usar diferentes soluciones, se pueden usar soluciones isotónicas o soluciones dextrosadas. Y vamos a tener en cuenta que en las soluciones dextrosadas podemos tener una hiperglicemia en el 60% de los casos. Hay que tener un control estricto de la glicemia y en muchas veces vamos a requerir infusión de insulina. Eh, Vamos a ver también que
durante la fase de HIPEC, el calentamiento se va a realizar con un líquido que se va a aumentar a una temperatura de 44 a 46 grados hasta que la temperatura intraperitoneal sea de 41 grados centígrados, y es el momento donde se administra la quimioterapia, y estas se van a calcular por dosis exactas por kilo de peso según cada agente que se use. ¿Y por qué se busca que sea una temperatura a 41 grados centígrados a nivel de la cavidad peritoneal? Porque esto incrementa la penetración de la quimioterapia a los tejidos, aumenta la citotoxicidad, aumenta la penetrancia de las células tumorales a la quimioterapia, posee un efecto antitumoral, y vamos a ver también el efecto sinérgico con el calor de las diferentes agentes quimioterapéuticos como la mitomicina C, el oxiplatino, el cisplatino, la doxorubicina, entre otros. Y vamos a ver que pues, se pueden usar dosis mucho más altas que se usarían a nivel sistémico, casi hasta 1000 veces más la dosis de la que se administra a nivel plasmático. Y esto hace que tenga mucho más efecto sobre las células tumorales con efectos mínimos sobre el tejido normal. También vamos a ver que se puede usar quimioterapia intraoperatoria bidireccional, que implica la administración concomitante de quimioterapia intravenosa con el objetivo de crear un gradiente de difusión bidireccional a través de las células cancerosas. Y vamos a ver que esta quimioterapia a nivel intraperitoneal va a durar máximo 90 minutos desde la administración y desde que tiene una temperatura adecuada de 41 grados centígrados. Entonces vamos a ver que esto tiene diferentes fases, no solamente es la citorreducción y el HIPEC, sino que vamos a empezar con una laparotomía exploratoria, luego la resección peritoneal, luego la fase que va a ser HIPEC con la quimioterapia hipertérmica, luego nuevamente hacen una anastomosis o una reconstrucción, y luego viene el cierre del abdomen. Como indicaciones ya vimos el pseudomixoma peritoneal, mesotelioma peritoneal, carcinomatosis, por sea primario de recto, ovario, colon, ascitis no controlada, y las contraindicaciones: enfermedad extraabdominal o enfermedad extraperitoneal con más de 3 metástasis hepáticas, ganglios linfáticos retroperitoneales o tumor primario desconocido. Y es muy importante también conocer el puntaje de predicción de citorreducción, porque esto nos permite ver si son candidatos al HIPEC, y esto depende. Entonces vamos a ver que el 0 es que no hay tumor visible, el 1 es que hay un tumor persistente menor de 2,5, el 2 entre 2,5 milímetros y 2,5 centímetros, y el 3 mayor de 2,5 centímetros. Y vamos a ver que pues, los candidatos ideales para el HIPEC son pacientes que se encuentran entre 0 y 1, que vamos a ver pues que el tumor ya no va a ser visible, o menos de 2,5 milímetros, porque eso hace que perfunda adecuadamente los tejidos del quimioterapéutico. Que tenemos que tener en cuenta también a la evaluación preoperatoria el índice de cáncer de carcinomatosis peritoneal, que es un predictor independiente tanto de morbilidad como de supervivencia. Vamos a ver que en el abdomen y la pelvis están divididos en 12 regiones, y dependiendo del tamaño se va a clasificar de 0 a 3 en cada región abdominopélvica, y se va a sumar con un puntaje numérico que varía de 1 a 39. Se ha sugerido que para diferentes condiciones no se debería ofrecer esta cirugía en pacientes con un PCI o un índice de carcinomatosis peritoneal mayor de 20, en pacientes con metástasis colorectales o en pacientes con cáncer gástrico con un índice mayor de 12, o un cáncer de ovario recurrente con un índice mayor de 8. Vamos a ver que pues un índice mayor de 20 no se debería realizar en ningún paciente, y sin embargo en pacientes con mesotelioma o pseudomixoma peritoneal no existe un límite, pero entre más alto pues vamos a ver que hay un mayor riesgo de complicaciones y de mortalidad. Entonces, para estos pacientes en el preoperatorio, que hay que tener en cuenta, como en todo: la anamnesis, antecedentes, revisión por sistemas, el examen físico, los diferentes paraclínicos, la evaluación de riesgo y las diferentes recomendaciones. Hay que evaluar el riesgo cardiovascular, pulmonar, la fragilidad y el riesgo también tromboembólico, neurocognoscitivo, nutricional, psicológico y psicosocial que tienen estos pacientes. Entonces vamos a ver que en los diferentes protocolos en estos pacientes por lo menos deben tener electrocardiograma y un ECOTT previo al procedimiento, y según la condición clínica del paciente se debería ampliar
en pacientes que tienen reserva cardíaca limitada o donde no se puede evaluar la capacidad funcional. A nivel de complicaciones pulmonares, esto depende del tiempo quirúrgico, si hay ferolización diafragmática, si hay una posición de litotomía, derrame pleural, ascitis, o si ya hay una función pulmonar comprometida en el preoperatorio. Entonces, en estos pacientes vamos a ver que se benefician de, en la fase preoperatoria de una rehabilitación o un entrenamiento muscular, tanto pre y posoperatorio, y también, según la condición clínica del paciente, deben contar con espirometría. Hay que tener en cuenta en estos pacientes la nutrición, deben ir con una adecuada nutrición, ya que vamos a ver que la hipoalbuminemia o la desnutrición puede estar presente hasta en el 30% de estos pacientes, y la hipoalbuminemia menor de 3,5 va a tener un predictor independiente de complicaciones posoperatorias y de pronóstico, porque esto aumenta la mortalidad. Y adicionalmente hay también mayor estancia hospitalaria y complicaciones infecciosas. Y vamos a ver en los pacientes que también un gran porcentaje van a llegar con anemia al procedimiento, y esto requiere mayor movilidad y alto requerimiento transfusional. Entonces hay que identificar a estos pacientes previo a la cirugía para hacer la corrección de anemia y optimizar al paciente para disminuir el requerimiento de transfusiones y usar las diferentes estrategias como ahorro sanguíneo. Entonces, como ya vimos, estos pacientes requieren electrocardiograma, ecocardiograma, debería tener rehabilitación 4 semanas antes del procedimiento, una adecuada nutrición, ya sea oral o enteral en aquellos pacientes que lo requieran. Se debe dar suplemento oral y fisioterapia para ejercicio respiratorios o aeróbicos. Y acá en el protocolo ERAS también en la fase preoperatoria nos recomiendan el cese tanto del cigarrillo como el alcohol 4 semanas antes de la cirugía, la identificación de la anemia, la suplementación nutricional, la inmunonutrición oral. También vamos a ver pues que tenemos que tener las diferentes herramientas preoperatorias de riesgo cardíaco, identificar los pacientes con apnea y la escala de fragilidad. Y ya vamos a ver los diferentes tipos de anestesias que vamos a dar en estos pacientes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la oración preoperatoria de los pacientes con disfunción hepática? Vamos a ver que cada vez aumenta esta enfermedad a nivel mundial, ya sea por hepatitis C, hepatitis B, alcohol o enfermedad hepática grasa no alcohólica. Y vamos a ver que muchas veces estos pacientes con cirrosis compensada o no diagnosticada, pues esta cirugía con estos grandes cambios hemodinámicos van a generar mayor complicaciones y puede generar de hecho mayor morbilidad y mortalidad en estos pacientes. Vamos a ver que la cirugía pues puede llegar a generar una descompensación hepática en estos pacientes con enfermedad hepática, y más si no se han identificado o no vienen compensados. Y hay que tener en cuenta que pues, la anestesia y la cirugía van a deteriorar la función hepática, y por lo tanto debemos elegir adecuadamente los anestésicos con menor hepatotoxicidad y una evaluación preoperatoria estricta para garantizar un adecuado resultado en estos pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En estos pacientes hay que clasificarlos adecuadamente. Tenemos diferentes escalas. Entre estos tenemos la clasificación de Child-Pugh, que nos tiene en cuenta los niveles de bilirrubina, albúmina, INR, ascitis o encefalopatía hepática. Y dependiendo de esto, vamos a clasificarlos en Child-Pugh A, B o C. Y vamos a ver que el A tiene una mortalidad del 10%, el B una mortalidad del 30% y el C una mortalidad casi del 82%. Y ya vamos a ver qué pacientes estarían indicados para ir a cirugía, cuáles no y cuáles se deberían optimizar y se pueden llevar a cirugía. Tenemos el otro clasificación que es el MELT, que vamos a ver que es un índice pronóstico utilizado principalmente para valorar la gravedad de la cirrosis hepática, que se correlaciona con la mortalidad a 3 meses. Vamos a ver que menor de 9, una mortalidad de 1,9, menor de 20, una mortalidad de 6. Sin embargo, cuando el puntaje es mayor de 20, la mortalidad ya empieza a aumentar casi el 20%. Por lo tanto, se ha visto que un puntaje mayor de 20, pues la mortalidad en estos pacientes es alta.
Entonces, ¿qué factores perioperatorios los pacientes con enfermedad hepática se deberían tener en cuenta? Porque aumentan la mortalidad. Entonces, vamos a ver que en cirugía abdominal las variables que aumentan la mortalidad en estos pacientes va a ser principalmente la falla pulmonar, falla cardíaca, requerimientos de más de 2 antibióticos, que presenten falla renal, falla hepática, sangrado gastrointestinal, que requieran una segunda cirugía, eh, que requieran transfusión de mayor de 2 unidades de glóbulos rojos. Y vamos a ver que también los pacientes que tengan una bilirrubina mayor de 3, albúmina menor de 3, ascitis o Child-Pugh-C, pues también van a presentar una mayor mortalidad si se llevan a cirugía abdominal. ¿Qué otros predictores van a generar mayor complicación en estos pacientes? Child-Pugh-B o C, ascitis, que tengan etiología de cirrosis o cirrosis biliar primaria, que tengan creatinina elevada, que tengan infección preoperatoria, que tengan enfermedad pulmonar obstructiva, que tengan sangrado gastrointestinal, que tengan hipotensión intraoperatoria, cuando hay un descenso del 20% de la presión arterial sistólica, de su presión arterial sistólica basal, que tengan un ASA 4 o 5. Y los predictores de mortalidad, principalmente paciente masculino, Child-Pugh-B o C, que tengan etiología de cirrosis, ascitis, que hayan tenido una cirugía respiratoria y que tengan ASA 4 o 5. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en estos pacientes? Estos pacientes pueden generar síndrome hepatorenal, hepatopulmonar o cardiomopatía cirrótica. Y hay que tener en cuenta los diferentes diagnósticos para reconocerlos. Entonces vamos a ver que en los pacientes con síndrome hepatorenal, los criterios diagnósticos va a ser una cirrosis con ascitis, una creatinina mayor de 1.5, no mejoría de la creatinina después de retiro de diuréticos o expansión con volumen de albúmina, que no tenga uso reciente de nefrotóxicos o vasodilatadores y no mejore, o ausencia de lesión del parénquima renal como proteinuria hematuria o ecografía renal alterada. Tenemos que sospechar un síndrome hepatorenal. Paciente con síndrome hepatopulmonar tenemos que tener en cuenta. El criterio 1 es que tenga una enfermedad hepática crónica, que tenga una diferencia alveolar arterial mayor de 15 y una dilatación vascular intrapulmonar. Y en la cardiomopatía cirrótica tenemos que tener en cuenta la disfunción sistólica, con un incremento alterado del gasto cardíaco bajo el ejercicio, una FEBI mayor del 55% en reposo, una disfunción diastólica con una relación EA menor de 1, un tiempo de aceleración prolongado mayor de 200 milisegundos, un tiempo de relajación isovolumétrica prolongado y y tenemos otros criterios que son la prolongación del QT, el desacople electromecánico, incremento de la masa miocárdica, incremento del ProNP, crecimiento auricular izquierdo, incremento de troponina. Tenemos que evaluar esto en estos pacientes porque estos pacientes van a tener un mayor compromiso, mayor complicaciones o mayor mortalidad, y pues estos pacientes claramente todos deben ir con una adecuada monitorización invasiva y monitoreo del gasto cardíaco. ¿Qué contraindicaciones existen para estos pacientes con enfermedad hepática? Si tienen una falla hepática crónica descompensada, una hepatitis viral aguda, hepatitis alcohólica, falla hepática aguda, un Child-Pugh-C, coagulopatía severa o complicaciones extrahepáticas severas como hipoxemia, cardiomopatía o lesión renal aguda con descompensada, vamos a ver que estos pacientes se deberían optimizar, compensar antes de ser llevados a cirugía porque si no la mortalidad supera el beneficio. Entonces, acá en este algoritmo vamos a ver que en estos pacientes de Child-Pugh A y B, que hasta tienen una de 10 puntos con una mortalidad de 30% de riesgo de mortalidad, podrían ir a una cirugía electiva en el Child-Pugh A, y en el Child-Pugh B tenemos que optimizarlo previo a llevarlo a cirugía para convertirlo en un Child-Pugh A. Sin embargo, el paciente con Child-Pugh C, con una mortalidad del 82%, tiene un alto riesgo de anestesia, por lo tanto, la cirugía electiva está contraindicada y estos pacientes no deben ser llevados a este tipo de cirugía. Entonces, como ya vimos las diferentes valoración preanestésica, los diferentes paraclínicos que se deben solicitar en estos pacientes. ¿Qué efectos sistémicos vamos a tener en estos pacientes? Y tenemos que tenerlos claros porque estos pacientes
tenemos que tener en cuenta los diferentes cambios hemodinámicos, tanto a nivel de la fase de citorreducción como de la quimioterapia peritoneal hipertérmica. Entonces, en estos pacientes a nivel gastrointestinal van a tener un aumento de la presión portal y que va a generar un aumento de colaterales portovenosos. Hay alteraciones metabólicas severas, ya pueden llegar con alteraciones hidroelectrolíticas como hipoglicemia, hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hipoalbuminemia. Tenemos que identificar esto y corregirlo. A nivel hemodinámico, hay una circulación hiperdinámica ya en estos pacientes con una resistencia vascular baja y un índice cardíaco aumentado por un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático. Esto hace que aumente la precarga, aumente la frecuencia cardíaca y disminuya las resistencias vasculares periféricas. A nivel hematológico, pueden presentar anemia, trombocitopenia, coagulopatía o también pues, pueden llegar a presentar sangrados, hay que tener en cuenta esto. Y a nivel renal, pues es muy frecuente que hagan lesión renal secundaria, anemia renal, necrosis o el síndrome hepatorrenal que ya hablamos. También pues la coagulopatía que van a tener estos pacientes pueden tener tiempos de INR prolongados, bajos niveles de fibrinógeno, disminución de los niveles de antitrombina, proteína C, proteína S, además trombocitopenia por esplenomegalia, también va a haber un déficit de vitamina K y pueden también tener sobrecarga hídrica, la hipertensión portal va a generar una disminución de la presión oncótica plasmática por la hipoalbuminemia, también puede llegar a generar ascitis, sobrecarga hídrica. Muchas veces estos pacientes pues tienen que ser llevados a paracentesis para drenar esta ascitis y los trastornos hidroelectrolíticos que puede generarse. Además, se recomienda disminuir la ingesta de sal, una medición estricta del peso, días previos a la cirugía, evitar ganancias de peso y ya sea con el uso de diuréticos con espironolactona o furosemida y también pues en el paciente que requiera la paracentesis terapéutica para también descartar posibles sobreinfección o otros procesos malignos y también para generar la reposición de albúmina. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué medicamentos con estos pacientes? Vamos a ver que los inhalados se pueden usar con bajo riesgo de complicaciones. El propofol hay que tener en cuenta que puede tener un despertar más largo si usamos la técnica anestésica total intravenosa. Vamos a ver que los de benzodiazepina realmente van a tener un efecto muy prolongado en estos pacientes con enfermedad hepática, por lo cual no se recomienda el uso de benzodiazepinas, ni el uso de succinil, ni rocuronio y becuronio. Relajantes realmente se prefieren relajantes que no sean metabolizados a nivel del hígado, como el atracurio, el desatracurio, mivacurio. Y con respecto a los opioides, se puede usar de manera segura el fentanil, el remifentanil o el sulfentanil. Como manejo analgésico podemos ver que se puede usar acetaminofén, sin embargo, sin que exceda los 2 a 3 gramos diarios. No se recomienda el uso ni de AINES, ni de dipirona, ni de codeína, ni de metamizol. Esto debería evitar usarse en estos pacientes con enfermedad hepática. El tramador se puede usar con una dosis baja de 50 miligramos día, máximo 200 miligramos, y se debería evitar en pacientes con antecedente de convulsiones o en pacientes que estén tomando eh, inhibidores de recaptación de serotonina o antidepresivos tricíclicos. Se puede usar fentanil, recordando usar la mitad de la dosis usual y se debería evitar usar morfina. Si se va a usar, se debe utilizar la mitad de la dosis usual. La meperinida no se debería usar en estos pacientes y si se va a usar oxicodona, se debería usar una cuarta parte de la dosis usual que se usaría en estos pacientes. Y con respecto a la reposición de albúmina en estos pacientes, recordemos que muchas veces van a presentarse eh, desacondicionados y van a requerir paracentesis, drenaje estélico acítico, por lo tal tenemos que hacer reposición de albúmina ya que esto nos va a generar mayor mortalidad si está por debajo de 3, 5. Entonces vamos a ver que el paciente con, em, con ascitis y que requiere paracentesis mayor de 5 litros, se debería reponer 6 a 8 gramos por litro de ascitis removida, drenada.
en paciente con peritonitis espontánea bacterial, vamos a ver que se puede dar 1,5 gramos por kilo y 1 gramo kilo al tercer día de reposición de albúmina. En el paciente con síndrome hepatorenal con uso de vasopresores, se puede dar 20 a 40 gramos día hasta que no se requiera el uso de vasopresor o máximo 14 días. Y en paciente con lesión renal aguda mayor eh, de la clasificación 1B o más alta, se puede reponer 1 gramo por kilo, máximo 100 gramos por día por 2 días consecutivos. O sea, hay que tener en cuenta estas recomendaciones para reponer la albúmina dependiendo de las comorbilidades que esté presentando el paciente. En el intraoperatorio, pues vamos a tener la monitoría invasiva, monitoría de la presión arterial, monitoría de la presión venosa central para también tomar gases venosos y monitoría del gasto cardíaco. Importantísimo tener la temperatura central de este paciente, eh, la monitorización de la presión arterial, que nos va a permitir también evaluar la variabilidad de presión de pulso, donde podemos guiar la reposición de líquidos, pero también podemos tener la toma de gases arteriales rápidamente para evaluar los diferentes cambios a nivel metabólico y para evaluar también glicemia o sodio, dependiendo si estamos dando soluciones dextrosado. Con respecto a las técnicas anestésicas, vamos a ver que la anestesia general se puede dar tanto activa o balanceada, ya vamos a ver la evidencia que hay, y a nivel neuroaxial el uso de catéter peridural. Vamos a ver que recomiendan una intubación de secuencia rápida, analgesia con epidural, analgesia multimodal, ventilación con ventilación protectora, monitoría del gasto cardíaco y siempre también tener una monitoría de la profundidad em, de, del bloqueo neuromuscular, que siempre esté en un nivel profundo. Por eso vamos a requerir también del TOF para estar evaluando que haya un adecuado bloqueo neuromuscular. Entonces, con respecto a la técnica anestésica, vamos a ver que hay diferentes estudios, muchos estudios en animales, sin embargo, en humanos, lo que se ha visto es que no hay una diferencia real entre dar anestesia total intravenosa versus balanceada con respecto a la supervivencia o, o a la recaída tumoral. Por lo tanto, podemos optar por la anestesia general o balanceada dependiendo del paciente. También se hizo un estudio con respecto a la anestesia libre de opioides, donde usaban ketamina, dexmedetomidina y peridural. Sin embargo, no hubo diferencia con respecto a mortalidad. Sí se evidenció en la anestesia libre de opioides menor consumo de morfina y eh, un menor riesgo de lesión renal aguda grado 2. Vamos a ver que en la anestesia, en el intraoperatorio, pues como ya vimos, el manejo analgésico con em, un, un catéter epidural torácico, si no está contraindicado, y el uso de agentes inhalados o TIVA puede seleccionarse dependiendo del paciente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces a nivel intraoperatorio? Los cambios fisiológicos, tanto hemodinámicos, respiratorios, de coagulación, metabólicos y temperatura. Entonces vamos a ver que en la primera fase, en la citoreducción, vamos a ver mayor riesgo de colapso de vena cava inferior, disminución del retorno venoso, disminución del gasto cardíaco. Y en la fase del HIPEC vamos a ver va a ser una fase hiperdinamica, hipermetabólica, aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión venosa central, del índice cardíaco, una disminución de la resistencia vascular sistémica, una disminución de la circulación abdominal, retorno venoso y una resistencia vascular esplénica elevada. Entonces, en la citorreducción, riesgo de sangrado, de coagulopatía, de lesión de órganos de grandes vasos, de órgano y de grandes vasos. Y en el HIPEC, hipertermia, hipertensión abdominal, nefrotoxicidad por los agentes quimioterapéuticos.
Entonces vamos a tener alteraciones del gasto cardíaco, pueden tener reducción de la resistencia vascular sistémica, cirrosis metabólica, hiperlactatemia, aumento del CO2 y una lesión renal que se puede presentar hasta el 48% de estos pacientes. Nivel respiratorio, vamos a ver una reducción de la capacidad funcional residual, un aumento de las presiones de la vía aérea, aumento del CO2, disminución del gradiente alveolar arterial, cirrosis respiratorio metabólica y un aumento de la extracción y consumo de oxígeno. Con respecto al sangrado, esto depende de la duración de la cirugía, de qué tanta resección se realice en este paciente, del grado de hemodilución, esto depende de qué tantos líquidos también administremos durante la cirugía, qué tanto requerimiento de transfusión de glóbulos rojos y de la hipotermia. La coagulopatía en estos pacientes principalmente se va a dar a las 24 horas y puede persistir hasta las 72 horas posoperatorias. Y a estos pacientes se recomienda a nivel preoperatorio y posoperatorio las pruebas de coagulación como INR, PT y PTT. Sin embargo, en el intraoperatorio con sangrado, lo que se recomienda es el uso de las pruebas viscoelásticas Rotenotec para guiar mejor el requerimiento de las diferentes hemoderivadas y esto hace que haya un menor requerimiento de sangre o que sea más dirigido la reposición de lo que necesita el paciente en ese momento. Que se ha visto con respecto al sangrado también las diferentes estrategias para ahorro sanguíneo. Hay evidencia para administrar ácido tranexámico. Se ha visto que 10 miligramos por kilogramo versus placebo en este estudio demostró menor pérdida de sangre intraoperatoria y menor requerimiento de transfusiones intra y posoperatorios y no hubo cambios a nivel de hemoglobina postoperatorio, tasa de filtración ni eventos tromboembólicos, por lo cual está indicado el uso de ácido tranexámico previo a la incisión en esta cirugía. Y también debemos contar con otras estrategias ahorradoras como el Seil-Seimer. Con respecto a la temperatura, como ya dijimos, vamos a aumentar la temperatura hasta 41 grados centígrados y esto me va a generar vasodilatación periférica, aumento de la frecuencia cardíaca, caída del gasto cardíaco, incremento del consumo de oxígeno, aumento de la tasa metabólica y disminución de la resistencia vascular sistémica. Por lo tanto, antes de iniciar esta etapa de hype, tenemos que enfriar al paciente y llevarlo a una temperatura de 35 grados centígrados antes de iniciarlo. Y esto va a ser con disminución de la temperatura de la manta convectiva o usar otras herramientas para enfriamiento pasivo, ya sea colocando diferentes soluciones frías a nivel del cuello, de las axilas, de la cabeza y usar también líquidos fríos para lograr disminuir esta temperatura y así en el momento de la fase del HIPEC evitar que la temperatura central suba a más de 39 grados centígrados. Como ya hablamos, hay diferentes cambios hemodinámicos y esos pacientes se benefician de una monitoría invasiva. Lo ideal es mantener una variabilidad de presión pulmonar, variabilidad de presión de pulso menor de 13, variabilidad de volumen sistólico menor del 13%. Caso que esté pues, mayor del 13%, es un paciente que se beneficia de administración de líquidos, índice cardíaco de 2 a 2,5 y también optar por metas de diuresis, no para guiar la administración de líquidos, sino para disminuir el riesgo de lesión renal aguda en el postoperatorio. Entonces, se ha hablado de recomendar una diuresis de 0,5 mililitros kilogramo hora en la fase de citorreducción, de 4 mililitros kilogramo hora en la fase de hyper y 1 a 2 mililitros kilogramo hora en el postoperatorio. Tener en cuenta que en estos pacientes va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, índice cardíaco, de consumo del oxígeno y mayor consumo de oxígeno, una disminución de las resistencias vasculares, un aumento hasta 4 veces del lactato sérico en comparación con el nivel inicial y la glucosa también va a aumentar hasta 2,5 veces o más si se usa soluciones dextrosadas, por lo tanto hay que tener un control estricto de la glucometría durante la fase de HIPEC y vamos a ver que de hecho hay unos que recomiendan cada 15 minutos de control glucométrico. Con respecto al manejo de líquidos, lo que se recomienda es la terapia hídrica guiada por metas, ya que si
nos pasamos de los líquidos, podemos generar mayor riesgo de edema pulmonar, falla cardíaca, mortalidad, ilio, discesia de la herida. Y si nos vamos o nos quedamos cortos de líquidos, mayor riesgo de inestabilidad, hipoperfusión, nefrotoxicidad, mayor riesgo de lesión renal. Entonces la idea es una terapia guiada por metas y lo que se recomienda es el uso de soluciones em, como lactato de Ringer o soluciones con base de acetato se podrían usar sin complicaciones. Y con los coloides, la única que se ha visto em, que se puede usar en estos pacientes o que pues ha visto evidencia que no va a generar mayor riesgo de lesión renal y se puede usar con seguridad es el uso de albúmina. Entonces vamos a ver que dependiendo de el agente quimioterapéutico, también vamos a tener diferentes alteraciones hidroelectrolíticas. Vamos a ver que en la fase de citorreducción hay mayor riesgo de acidosis metabólica, eh, mayor riesgo de aumento de la presión intraabdominal, hipoperfusión, y en la fase de hyper, mayor riesgo de hipertermia, de quimiotoxicidad, aumento de la presión intraabdominal, acidosis metabólica y alteraciones electrolíticas. Vamos a ver, por ejemplo, que el cisplatino puede generar hipomagnesemia y generar arritmias cardíacas. El oxalaplatino me puede generar hiperglicemia, hiponatremia, entre otras alteraciones y por lo tanto tenemos que estar tomando gases, arterias y electrolitos para ir corrigiendo estos trastornos hidroelectrolíticos. Acá podemos ver los diferentes agentes quimioterapéuticos, por ejemplo, los platinos, como cisplatino y oxiplatino, que es muy usado, nos puede generar necrosis tubular, hipomagnesemia, neuropatía sensitiva periférica. Otros, como las antraciclinas, mayor riesgo de cardiomiopatía y cambios electrocardiogramos, la mitomicina C, mayor riesgo de hipertensión pulmonar, neumonitis, fibrosis pulmonar, y así tenemos que identificar estos cambios para poder seguirlos, evaluarlos y actuar rápidamente. Con respecto a la analgesia, vamos a ver que la catéter peridural, lo ideal es que esté a nivel de T5 a T11 y que debe durar mínimo al menos 72 horas postoperatorio para mejor control del dolor. Vamos a ver que esto va a disminuir el requerimiento de opioides perioperatorios. Vamos a ver que en algunos pacientes también se pueden em, dar una analgesia pues, multimodal y muchas veces se puede dar también infusión, pues, infusión con bombas de PCA o el uso de bloqueos, ya sea el bloqueo paravertebral, el ESP, el TAP es de los que más he hablado, sin embargo, pues el uso del catéter peridural se debe colocar en todos los pacientes, que no esté contraindicado. Vamos a ver que esto disminuye los cambios hemodinámicos, menor sangrado y menor requerimiento de líquidos intravenosos, menor riesgo de atelectasia y neumonía y menor consumo de opioides, tiempo de ventilación mecánica y motilidad gastrointestinal. Entonces realmente tiene muchos beneficios para el control de dolor estos pacientes. Con respecto a la extubación, vamos a ver que lo ideal es una extubación temprana para que haya una deambulación rápida, una disminución de la estancia hospitalaria y pues vamos a ver que estos pacientes extubados inmediatamente después de la cirugía tienen hasta un beneficio mayor a la supervivencia a 3 años. Vamos a ver que la extubación se realiza como hasta en el 62% de los pacientes el mismo día de la cirugía. Eh, y se debe hacer todos los esfuerzos posibles para lograr la extubación y la movilización posoperatoria temprana. Tenemos que tener igual en cuenta la seguridad durante esta cirugía, ya que en esta cirugía hay altas temperaturas y hay mayor generación de aerosoles y vapores a partir del medicamento de quimioterapia. Entonces acá vamos a tener en cuenta que durante este procedimiento, en la etapa de hype, tenemos que usar gorros, guantes, bata y un N95 para eh, disminuir el riesgo de inhalación de aerosoles y de contacto. Y estaría contraindicada en pacientes embarazadas, en lactantes, antecedentes de aborto, pacientes que estén planeando tener embarazo, pues no deberían entrar a esta cirugía. Pacientes con quimio-radioterapia, personas que trabajan con radioterapia,
o que tengan reacciones alérgicas al látex o a las drogas citotóxicas, o que tengan enfermedades de la piel. Y en el posoperatorio, pues según el protocolo ERA, vamos a ver que el, el drenaje nasogástrico o el dren de nasogástrico profiláctico no debería usarse. Y si lo tiene, pues debería retirarse rápidamente, no más de 3 4 días. Igual que la sonda vesical debería retirarse hasta máximo el tercer día. Vamos a ver que el uso de catéter peridural pues debería utilizarse mínimo 72 horas postoperatoria y se puede administrar con analgesia multimodal. Tenemos que iniciar la nutrición temprana en estos pacientes. De hecho, recomiendan iniciar dieta líquida y ya iniciar dieta sólida al un día postoperatorio en el paciente pues que lo tolere. Y si no, considerar el inicio de nutrición eh, enteral. Vamos a ver que la tromboprofilaxis en estos pacientes es muy importante, ya que el riesgo de TEP es hasta el 4,4% y tromboembolismo venoso hasta el 50%. Se debe realizar una deambulación temprana y la tromboprofilaxis farmacológica debe durar casi hasta 4 semanas postoperatoria junto con la tromboprofilaxis mecánica. Y en estos pacientes, eh, adicionalmente, como ya vimos de la tromboprofilaxis, también deben iniciar una terapia de ejercicios físicos. eh, También se debe iniciar una deambulación temprana y, y una nutrición adecuada en estos pacientes. Gracias.